Quiero invitarlos a que en el mismo pasaje que acabamos de leer, 2 de Corintios capítulo 4, ahora concentremos nuestra atención en el versículo 13. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. 13. 1, 13. 13. Si lo tenemos, vamos a darle lectura a todos unidos. Dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, como siempre venimos aquí, convocados por tu Espíritu Santo, para que en la comunión de los santos irrumpamos en alabanzas y doxologías a tu santísimo nombre. Nos encontramos aquí también, Señor, porque queremos dar testimonio al mundo de que tú eres el Dios del universo, que has coronado a tu Hijo Jesucristo como Rey, y que nosotros como iglesia tenemos que proclamar esta gloriosa majestad. Te damos gracias, Señor, porque también nos has convocado, porque a través de tu palabra tú quieres susurrar a nuestros oídos, quieres tocar la sensibilidad de nuestros corazones para transformarnos con tu palabra. Por eso, Señor, te rogamos ahora que tu Espíritu Santo haga esa obra en nuestros corazones, débiles, a veces duros, a veces lerdos, Señor, pero al fin y al cabo corazones que si no son cautivados por tu palabra y por tu Espíritu Santo, no podrá haber una transformación que tú esperas para que esta creación caída, trastornada, Señor, sea traída nuevamente a tus pies en alabanza y gloria a tu santo nombre. Gracias, Padre Santo, porque nos has dado tu palabra y tu Espíritu Santo, la cual nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Por eso pedimos, Señor, que hagas que este milagro sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Estamos concluyendo, hermanos, la conmemoración del inicio de la Reforma en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En el marco de esta conmemoración hemos tomado el aniversario de la primera edición del Catecismo de Heidelberg, 1563, ahora llegando a 450 años de edición. 4 siglos y medio de que salió esta confesión de fe y que se sigue publicando, y como lo vamos a ver en un momento. Lamentablemente, entre el pueblo evangélico estamos divididos, porque hay quienes piensan que los catecismos, que las confesiones son doctrinas de hombres y no la palabra de Dios. Y si a esta tristeza agregamos una pena más, y es que nuestras iglesias presbiterianas, que debieran de ser las guardianas de estos documentos, hoy los tienen desterrados y olvidados. Es triste que se estén levantando nuevas generaciones que, como hemos leído, no conocen a Jehová, y que entonces sean fácil y rápidamente seducidos. Con tristeza, ayer comentábamos en el grupo de maestría los testimonios que vimos de primera mano de algunos presbiterianos. Muchachitas vestidas de brujas y de diablas regalando dulces a los niños. Estoy hablando de presbiterianos.
jóvenes presbiterianos vestidos de monstruos ahí en el desfile. Eso es horrible, hermanos. Eso es horripilante. ¿Qué testimonio estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué testimonio a los nuevos creyentes? ¿Qué testimonio a aquellos hermanos que consideran que tenemos doctrina pura y que por eso vienen con nosotros? Y si vieran eso, hermanos, por eso es necesario traer a colación esto por lo cual muchos de nuestros hermanos murieron y derramaron su sangre. Si atendemos al texto y lo vemos con cuidado, hermanos, notamos de inmediato 3 divisiones naturales. La primera frase dice, porque teniendo el mismo espíritu de fe. No somos una iglesia nueva, somos la misma iglesia, la iglesia del Israel del Antiguo Testamento, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de los padres de los padres de la iglesia, la iglesia de los reformados. Pertenecemos a esa misma iglesia, a la iglesia de Calvino, de Lutero y de todos ellos. Seguimos siendo la misma iglesia, porque el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Por tanto, no podemos ignorar y despreciar a nuestros hermanos de la iglesia antigua. Ellos también son nuestros hermanos. Ellos también fueron lavados con la sangre del Cordero. Ellos también dieron fe de su testimonio y dijeron, creo en Cristo. Pertenecemos a esa iglesia y por lealtad debiéramos entonces seguir esa continuidad de esa iglesia. La siguiente división natural que vemos en es que Pablo apela a las Escrituras, no a ninguna otra cosa, no a la tradición, no a lo que me enseñaron mis abuelos. Dice, como está escrito, conforme a lo que está escrito. Y repite textualmente el apóstol, creí, por lo cual hablé. Aquí no está explicado, pero yo puedo imaginarme que Pablo le ha de haber dicho a lo mejor a la iglesia de los Corintios, hermanos, vamos a meditar en la palabra. Abran ustedes el libro de los Salmos y busquen el Salmo 116 y nos vamos a concentrar en el versículo 10. Sí, ya lo tienen abiertos, hermanos, ya los vi. Salmo 116, versículo 10. Es el pasaje que está citando el apóstol San Pablo. ¿Esgrima? Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Gracias. Está citando el Salmo. Creí, por lo cual hablé. No está desechando el pasado. No está desechando la confesión de la iglesia del pasado. La toma y la afirma. Y dice, como está escrito. Ahora la tercera línea natural. Nosotros también. Porque no somos otra iglesia. Nosotros también creemos. Creo. Yo. ¿Ustedes también? Nosotros creemos. ¿Cómo cierra la idea el apóstol Pablo? Con contundencia. Por lo cual también hablamos. Ay de mí, decía el apóstol Pablo, si no predico el evangelio. Ay de nosotros si no abrimos nuestra boca. Ay de nosotros si no damos testimonio. Por eso, hermanos, este catecismo, que vio su luz hace 450 años, debe tener para nosotros, como cada una de las demás confesiones, un estimado valor espiritual para nuestras vidas. Debemos conocerlo y entenderlo y enseñarlo a nuestros hijos. Hablamos de los personajes que Dios usó para la formación de esta confesión de fe. Del príncipe, del gobernador, del palatinado, Federico III, quien expuso su vida y expuso su reinado. Él podía quedar depuesto.
Alguien una vez me invitó para dar una conferencia, me decían en el Senado, bueno, es un cuartito que le dan a uno por ahí, para hablar sobre política cristiana y algo por el estilo. Y yo le decía al hermano, hermano, es que yo soy teólogo, yo no soy político, yo no estoy calificado para dar una conferencia de esa naturaleza. Y entonces yo le dije al hermano, ¿por qué no la da usted? Usted es cristiano, y usted es político, y usted está en el Senado. Y dice, no, porque puedo perder mi puesto. ¿Ven, hermanos? Este rey dijo, no. Dijo, yo sé que sobre mi cabeza pende, ¿verdad? Y también su reinado. Pero él presentó, dijo, esto es lo que creemos aquí en Heidelberg. Lo mismo de los personajes que leímos, de Gaspar Oleviano, de Zacarías Ursiño, desterrado, agotado, ustedes saben cómo murió. Pero ellos cumplieron con su tarea. Y si la Escritura dice es hermosa es a Jehová la muerte de sus santos, ¿quiénes somos nosotros entonces para ignorarlos? Él los tiene muy presentes. Y en Apocalipsis, recuerdan, en la última intervención leímos, dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, pero ¿qué dice? Sus obras continúan. Aquí está, hermano, el catecismo de Heidelberg, 450 años, y sigue enseñando. Es entonces mi intención en esta tarde, hermanos, presentarles a ustedes el contenido de este catecismo, para que podamos nosotros percibir por qué nosotros debemos de continuar esa estela de testigos. Veremos entonces en primer lugar su carácter de este catecismo, su recepción, cómo fue recibido por la comunidad reformada, y por supuesto un breve análisis del contenido. Así que pasemos entonces al primer punto, su carácter. Si nosotros hojeamos y repasamos este catecismo, tiene un tono personal. No es un ensayo académico como nos exigen en el área científica. Tenemos que ser objetivos, tenemos que ser neutrales. Se hizo, se observó, se organizó, esto y lo otro, y siempre muy fríos. Este tiene un tono personal. ¿Cuál es tu único consuelo? Tanto en la vida como en la muerte. Y el diálogo dice, mi único consuelo es que tanto en la vida como en la muerte no me pertenezco a mí mismo, y etcétera. ¿Qué dice la confesión belga? Nosotros creemos y confesamos que hay ese tono personal en las confesiones. Encontramos ese tono como cuando se estilaba, ¿sí? Cuando se estilaba la cartita, el recadito de amor que enviaba el muchacho a la muchacha, ¿no? Una cartita tan tierna que ahí la andaba guardando. Ahí, las muchachas tenían hasta su cajita ahí y guardando las cartitas y todas las cosas. Los muchachos creo que no, que son más descuidados. Pero ese tono lleva este catecismo, si uno lo ve, hermanos, con cuidado. Presenta un matiz cálido de diálogo entre un padre y sus hijos. Hay allí un diálogo, o del diálogo entre un pastor y su congregación, en una conversación con su rebaño. Oiga, pastor, ¿y por qué esto? Y el pastor entonces, con paciencia, abre las escrituras y le empieza a explicar. Ese es el matiz que lleva este catecismo. No es un libro académico que tiene su lugar. No es un frío reporte científico. El uso de pronombres personales en este catecismo abunda, usando la primera personal del singular, yo, usando la primera persona del plural, nosotros, porque soy yo, porque somos nosotros, no somos individuos separados, amorfos,
sin rostro, como los estos que anuncian los zombies. No existen, ¿sí? No, hay aquí calor, o debe de haber calor de amor cristiano, de familia cristiana. Todo ello tiene la intención de acentuar nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros hermanos. Es una cartita de amor que nos dejaron nuestros hermanos y que les costó su vida. Cuando este catecismo se estaba elaborando, 20,000 hugonotes fueron masacrados en Francia, hermanos. Y hay quienes dan cifras más altas, ¿sí? Entonces ven, estos documentos están bañados con la sangre de los mártires, hermanos. La sangre que sembró el Evangelio. Pero no es tampoco un librito cursi. No es simplemente también una cartita cursi. Porque este catecismo tiene una estructura lógica, coherente, progresiva, sistemática. Se presentan 3 secciones principales. Miren, en la pregunta número 1 del catecismo empieza con esta frase: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta, que es muy larga y me voy a permitir solamente citar una frase, dice que yo, lo que les decía, ¿no? El tono personal, nosotros, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, y etcétera. Ahora escuchen la pregunta número 2. ¿Cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? La respuesta es 3. La primera: ¿cuán grandes son mis pecados y miserias? La segunda: ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Y la tercera: la gratitud que debo a Dios por su redención. Y aquí entonces está anunciado ya de qué manera se va a desarrollar este catecismo, que veremos más adelante. Entonces se presentan 3 secciones principales. La primera parte presenta el gran problema del hombre. Dicen que la hambruna, dicen que los tsunamis, dicen que no, hermanos, el problema del hombre es su pecado. No puede ver su pecado. ¿Que hay madres solteras? Sí. ¿Y el pecado qué? ¿Sí? Que las prisiones están llenas de hombres, algunos inocentes, otros verdaderamente culpables, y están encerrados ahí porque ofendieron a la sociedad. ¿Y Dios qué? Dios es el primer ofendido. Entonces, lo primero que te debe quedar bien claro es que la situación actual del mundo, que la crisis que está pasando el mundo, es precisamente por el pecado del hombre. Dios no tiene la culpa que haya pobres. O hay pobres porque unos son flojos, o hay pobres porque otros son abusivos y les arrebatan sus bienes a los hombres. Por tanto, tiene una gran necesidad de salvación. Antes que cualquier otra cosa, el hombre lo que necesita es su salvación. Y no puede haber adelantos si él no llega a los pies de Jesucristo confesando su pecado. La segunda sección es la más grande. Se explica ahí nuestra gran liberación mediante la redención. Pero noten, planeada, realizada y aplicada por el pacto del Trino Dios de las Escrituras. Es un evangelismo trinitario. La Trinidad es la evangelizadora. Dios el Padre elige. Eso es evangelismo. Es por elección.
Dios el Hijo nos redime, paga la deuda. No se da en automático. Cristo murió en la cruz. Pero el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, aplica esa salvación a nuestro corazón. La última sección trata de cómo debemos vivir nuestras vidas. Esa es la intención de la exposición de los 10 mandamientos, y lo he reiterado y lo seguiré diciendo. Me gusta el subtítulo de un autor que puso allí: los 10 mandamientos, un manual para la vida. Entonces, esa tercera sección nos enseña cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. Ese mismo fue el encargo de nuestro Señor Jesucristo antes de partir, antes de su ascensión. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la última sección que dice, enseñándoles que guarden estas cosas que yo les he enseñado. No basta traer aquí una lista como los evangelistas. 300 hicieron profesión de fe en Cristo. 500 doblaron sus rodillas y aceptaron a Cristo. No es solo eso, hermanos. Es el testimonio de la vida cristiana. El árbol por su fruto los conoceréis. Pero además, hermanos, dentro de su carácter, el catecismo de Heidelberg tiene un fundamento histórico. Este catecismo, hermanos, no fue creado en el vacío. No surgió de repente como una cosa totalmente nueva, sino que en él se reconoce que Dios ha preservado a su remanente fiel a través del tiempo. Un remanente que ha sido fiel a él y a su auténtico evangelio. Aunque la iglesia por casi 1500 años vivía en apostasía, sin embargo, Dios tenía sus fieles que no habían doblado su rodilla. Hombres que tuvieron el valor de levantarse y decirles a los líderes eclesiásticos: estás mal, porque la Escritura dice así. Y por el pecado de apelar a las Escrituras fueron quemados, decapitados, etc. Por eso, en la segunda sección de este catecismo, se explica línea por línea el viejo e histórico credo de los apóstoles. Al tomar ellos el credo de los apóstoles, estaban diciéndole a los papistas, porque ellos no reconocían a nuestros hermanos reformados como iglesia. Ellos siempre les dijeron herejes, siempre nos dijeron herejes, hasta el Concilio Vaticano II, que nos dieron, ¿sí?, el privilegio de llamarnos hermanos separados. Pero hasta entonces, para ellos, éramos herejes. A unos hermanos se les quemó porque les acusaron de que no creían en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras ellos fueron llevados al cadalso, en el trayecto hacia la estaca, ellos fueron repitiendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. Y cuando llegaron a esta parte, alzaron la voz a todo pulmón: que nació de la Virgen María. Ellos sí creían en el nacimiento virginal, pero esos burraznos pensaban que no. Esto es historia. Estaban tomando la historia, hermanos. No podemos nosotros ignorar la historia, porque la historia la escribe Dios. Entonces, este catecismo en su carácter tiene también un fundamento histórico. Ahora, en la segunda parte vamos a ver la recepción de este catecismo. ¿Cómo fue recibido por la comunidad reformada de aquel entonces? El manuscrito final, como hemos venido hablando,
fue presentado al Sínodo de Heidelberg a finales de 1562. Recuerden, fue editado en 1563. Vean cómo maneja las cosas la Iglesia. No es una simple declaración de Pancho Nopales. Esto no. Es llevado a un sínodo donde es estudiado, valorado a la luz de las Escrituras. Los símbolos de Westminster, dicen los narradores de esto, que fue llevada a la confesión de fe al Parlamento y el Parlamento lo regresó. Le faltan los textos bíblicos, le faltan las bases bíblicas, y ahí va para atrás. Y ahí tienen entonces a los teólogos de Westminster buscando el sostén escritural para agregarlo ahí. Después de su revisión y su aprobación por unanimidad de los teólogos y pastores reunidos en ese sínodo, fue autorizado por el lector para su inmediata publicación el 19 de enero de 1563. La primera edición no fue hecha en latín. Esto es algo muy importante, porque ese era el lenguaje científico, académico, intelectual de los eruditos de ese momento. De hecho, Calvino escribió la institución en latín, porque quería alcanzar, él estaba dirigiéndose a esta población. Pero este catecismo no fue escrito en latín, sino fue, como era la costumbre de la época, sino en alemán, en el alemán vernáculo. ¿A dónde quería llegar? Al pueblo, a las masas. Y por eso prendió, porque de inmediato llegó al pueblo, tuvo una amplia aceptación y una gran difusión dentro del Palatinado. Tan pronto, 1563, como la primera edición alemana fue impresa, se comenzó a trabajar en la versión latina, que verías una distribución más amplia en toda Europa. No olvidar que el latín era el idioma de la persona culta de aquel entonces. Se editó en enero, 19 de enero, por el verano, apenas 6 meses, de ese mismo año, se publicó una segunda edición. Se había agotado, ya quisiera Betzofer, ¿no? Ahí tengo la biografía de Abraham Kuyper, 1000, un tiraje de 1000, lleva 10 años y no se han acabado, no va ni la mitad, hermanos, ¿sí? Pero 6 meses y se había agotado esa primera edición. Para esta segunda edición se agregó lo que hoy conocemos como la pregunta número 80, en la que se establece una clara diferencia entre la Santa Cena y la misa de los papistas. Entonces vean cómo estaban al pendiente, revisando cada vez este catecismo. Pronto este catecismo se hizo tan popular por toda Europa que fue necesaria la publicación de 4 nuevas ediciones para satisfacer las demandas de las iglesias reformadas. En un año, 4 ediciones. Entonces vean la amplia aceptación que tuvo este catecismo, y más adelante vamos a ver por qué. Así terminamos el primer año, con 4 ediciones agotadas. En el siguiente año, 1564, un año después de su primera edición, fue traducida al holandés. 1567 se tradujo al inglés y al húngaro. 1570 se tradujo al francés. 1571 se tradujo al escocés. 1580 fue traducido al hebreo. Existe en hebreo. 1597 se tradujo al griego. Ya quisiéramos que nuestras tesis no estuvieran por allá, ¿sí? Y en el siglo XVII apareció en español, portugués, rumano, bohemio, italiano, polaco, lituano y malayo.
y otros que se me olvidan ahorita. Más tarde apareció en persa, en chino, en árabe, en japonés y en muchos otros idiomas. Ahí está, hermanos. El Catecismo de Heidelberg, hermanos, es un verdadero documento ecuménico en el buen sentido de la palabra. Es una confesión de la fe católica reformada. Me refiero a la Iglesia Universal, que también se conoce como católica, pero sin confundirse con la Iglesia papista, que se hace llamar Iglesia Católica Romana. Pero ¿cómo llegó a nuestras manos en español? No fue nada fácil tampoco, hermanos. El traductor del Catecismo de Heidelberg al español fue un comerciante flamenco, de nombre Joan de Aventrot, convertido del papismo a la fe reformada del Evangelio. Él, de su propio dinero, mandó a imprimir este catecismo en 1628. Y entonces envió una partida de 7,000 catecismos de Heidelberg a España. Los envió con su criado. Fue atrapado su criado, los libros quemados y su criado muerto en la hoguera. Ese fue el primer destino de la primera edición en español. Juan Aventrot quiso apelar al rey Felipe IV de España. Pidió una entrevista con él. Y al estar con este rey, abogó por una libertad de conciencia. Pero el rey desoyó esta súplica. Y entonces se entregó a Joan Aventrot a la Inquisición de Toledo. Aventrot, ya anciano, sufrió el tormento y después de 7 meses de cárcel fue quemado vivo en las afueras de la ciudad de Toledo el 22 de mayo de 1632. No son hechos en el vacío. Ahí está, hermanos. Cuánto ama Dios a su iglesia, que no puede verla sumida en la ignorancia, sin que nuestro Padre haga entonces por todos los medios hacer que llegue a su pueblo la verdadera doctrina. Pero también quiero agregar una nota más a su edición en español. Este Catecismo de Heidelberg fue el primer libro de literatura reformada publicado por la Fundación Editorial de Literatura Reformada, hoy conocida como Felire. Fue su primer libro y esta obra fue publicada por Felire en 1963 para celebrar los 400 años de su primera publicación. Aquí en nuestra institución, en la Facultad de Teología, tuvimos la oportunidad de conocer al fundador de Felire, el hermano Kerkhoff, un comerciante holandés que en sus viajes aprovechaba para llevar las Biblias. Yo le escribí una carta muy amarga, muy pesada, muy grosera, porque visité todas las iglesias evangélicas y no encontré un solo catecismo, pura basura evangélica. Y entonces escribo a Felire y escribo una carta, de veras hoy me avergüenzo, muy ofensiva. Pero el hermano Kerkhoff, no había entonces, hermanos, computadoras, de su puño y letra, y se apreciaba en aquel entonces una carta escrita de puño y letra del emisor. Sentimos mucho que usted no tenga esa carta, mire usted, nos disculpamos. Una disculpa pidiendo este hermano, y explicó por qué.
porque no somos un negocio. Publicamos estos libros con los donativos que nos dan algunos hermanos y según nuestras posibilidades lo expandemos por toda Latinoamérica. Qué bochorno me dio. Pero el hermano cuando viajaba por aquí, por el continente, pasaba aquí y nos daba sus conferencias. Hermanos, esta es la historia de algo vivo, de algo que existe, aquí está. Están muy amarillos. Bueno, está bonito porque un hermano aquí me las forraron y quedó muy bonitos. No les digo el nombre, ¿verdad? Porque pues al fin y al cabo que ya lo adivinaron. Pero vean sus páginas, amarillas. Pero su contenido sigue siendo fuerte. ¿Por qué? Porque está basado en las Escrituras. Finalmente, hermanos, de una manera sucinta, hablemos de su contenido. Como dije al principio, está dividido en 3 partes principales. Una introducción, que ya leímos esas 2 preguntas, y luego las 3 primeras partes. La primera parte habla de la miseria del hombre. La segunda parte habla de la redención del hombre, en la cual intervienen Dios el Padre y de nuestra creación. Viene entonces una exposición del credo de los apóstoles, Dios Hijo y de nuestra redención, de Dios el Espíritu Santo y de nuestra santificación. Y entonces se habla de la justificación, de los sacramentos y en la tercera parte de la gratitud que debemos a Dios por su salvación. Y en esta tercera sección de la gratitud está incluida la ley de Dios. Si tengo gratitud para con Dios por mi salvación, entonces mi deseo es cumplir su voluntad. Y su voluntad está expresada allí en la palabra, está expresada también allí en sus mandamientos. Si yo tengo gratitud por mi salvación, porque Él me ha perdonado todos mis horribles pecados, no puedo menos que elevar mi oración hacia el cielo y decirle: Señor, gracias. Y por eso hay una exposición de la oración del Señor, o como la conocemos, de el Padre Nuestro. Eso es para hablar así a grandes rasgos. Pero hermanos, si estudiáramos, como ya en algunas veces lo hemos hecho, pregunta por pregunta, y nos fuéramos a las Escrituras, hermanos, entonces podríamos sopesar el gran peso que tiene este documento. Para concluir, hermanos, después de hablar de su carácter, de la recepción que tuvo este catecismo y del contenido que él mismo exhibe, ¿qué podemos decir de este catecismo de Heidelberg? En primer término, hermanos, que este catecismo es un manual de doctrina cristiana. No tiene que ir a Maranata. Me van a escuchar de seguro al rato que esté en YouTube. No, hermanos, aquí tenemos nuestros documentos. Seguro que usted va a salir desencantado de allí, porque ese es un business, no es un testimonio de fe. Este catecismo, en segundo lugar, es útil para instruir a los nuevos convertidos. ¿Sí? Ahí está el manual. No tiene que andar buscando. Creo que ya desapareció la puerta de la fe, ¿verdad? Me van a demandar, hermanos. Bueno, ahí me visitan, por favor. ¿Sí? No, aquí tenemos, hermanos, un hermano que había vagado por muchas iglesias de chile, de dulce y de sal. Llega aquí, llega a nuestros programas, y un día, dicen, por casualidad, sabemos que no existe, llega a la librería La Puerta del Faro y ve el catecismo menor y lo compra, creo que 30 pesitos. Llega pero brincando: hermano, he encontrado oro molido, nunca lo había visto, hermanos. Vean cómo yo llegué a las filas presbiterianas. No fue por el testimonio de los presbiterianos, fue porque leí los documentos, vi su doctrina, vi su consistencia, vi su coherencia. Y yo le dije a mi amigo: llévame a una iglesia donde enseñan esto. Y me trajo a una iglesia presbiteriana. Y desde entonces, hermanos, aquí estoy. Entonces, hermanos, este es un manual para los nuevos convertidos.
En tercer lugar, este catecismo tiene una gran utilidad para instruir a las nuevas generaciones. Este es el libro de texto que va a estudiar Iker, que va a estudiar Samara. Tú no, porque ya lo estudiaste. Te está esperando tu libro. No te voltees para allá, es para ti, es para ti. Es para las nuevas generaciones, hermanos. En cuarto término, hermanos, ¿qué hace un catecismo? Promueve la unidad doctrinal. Todos creemos lo mismo. De manera que cuando usted vaya a otra iglesia presbiteriana, pues entonces encuentre la misma fe y no vaya a pasar lo que... Con su permiso, hermana Laura. Fueron sus hijas a una iglesia que dice Iglesia Presbiteriana Reformada de México. ¿Sí? Tuvieron que salir. ¿Sí? Porque había gritos, danzas, aplausos. Eso. ¿Quién sabe qué cosa era? Menos una iglesia presbiteriana. ¿Sí? Pero no es solo esa. Tenemos muchas de nuestras iglesias presbiterianas ya con ese cariz, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos abandonado nuestros documentos. Ya no tenemos esa unidad. Pero además, hermanos, tomemos en cuenta esto. El catecismo es un credo, es una confesión y un manual de instrucción. ¿Por qué es un credo? Es un credo porque resume el contenido de lo que creemos los cristianos. Creí, por lo cual hablé. Creyeron, por eso hablaron nuestros hermanos y no se arredraron ante las amenazas de su vida. Por eso nosotros, como ellos, también decimos, nosotros también creemos, por eso nosotros también hablamos. Es un credo. Yo una vez me encontré por ahí una Biblia extraviada. A propósito, hermanos, no está un himnario de notas grande que tenemos por aquí, varios himnarios chiquitos por ahí que se nos desaparecieron. Pues por ahí si se les pegaron en sus libritos, pues tráiganlos para acá, adelante. Bueno, pues entonces así me encontré una Biblia de un jovencito que decía, aquí está en lo que yo creo, y tenía el credo de los apóstoles en su Biblia. Pero este catecismo, hermanos, además es una herencia para las generaciones de la posteridad hasta que Él venga. Este catecismo es un hijo para los nietos de Santiago, para los bisnietos de Paola, para las siguientes generaciones, hermanos, si nos mantenemos fieles a ellos. Una herencia que seguirá para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez y digamos entonces Maranatha. Y por último, hermanos, este catecismo es una confesión de fe porque está abierta a todo aquel que sinceramente busque la verdad. Tan seguros estamos que lo ponemos en blanco y negro. ¿Qué crees? Aquí está, mira. Esto es lo que yo creo. Eso fue lo que a mí me dijeron. Oye, pues yo me hago churros y bolas. Bueno, todavía no existía esa palabra en mi vocabulario. Oye, pero es que yo no lo entiendo. Este dice que tiene la verdad. Este dice que tiene la verdad. Aquel que tiene la verdad. No, la verdad, yo no sé. Nada más me dijo, ten. ¿Qué? Cuando lo termines vienes. No, pues empecé. Hasta que llegó el día que el Señor me postró de rodillas. Me llevó a pedirle perdón por mis pecados. Me llevó a aceptar ese perdón otorgado por la sola fe en nuestro Señor Jesucristo. Hasta que el Espíritu Santo abrió mis ojos y me vio y me enseñó que ahora era hijo de Dios por el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la razón de la fe de los cristianos. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos conservar, enseñar y difundir este testimonio de fe. Creí, por lo cual hablé, dijo el salmista.
Pablo dijo, nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Nuestros abuelos espirituales de la Reforma dijeron, nosotros también creemos, por lo cual nosotros hablamos. Nosotros también, las iglesias de esta época, también creemos, por lo cual también hablamos. Oremos. Señor, primeramente llegamos ante ti para pedirte perdón por el olvido en que hemos tenido estos testimonios de la fe de nuestros hermanos que dieron su sangre para que otros, como ahora nosotros, pudieran tener la libertad de proclamar tu gloriosa majestad. Te pedimos perdón, Señor, por el olvido en que muchas veces los hemos tenido. Te pedimos perdón por nuestra negligencia en no enseñarla a nuestros hijos. Les permitimos el Facebook. Les permitimos, Señor, tantas fiestas paganas, pero no somos capaces de darles un minuto de nuestro tiempo para estar con ellos e instruirlos en la fe. Perdónanos, Señor, como padres, por ese descuido nuestro. Pero ponemos en tus manos a los nuevos matrimonios, a los matrimonios jóvenes, que cuando tú les concedas el gozo y la bendición de tener un hijo entre sus brazos, tengan muy en su corazón, muy presente, Padre, su responsabilidad para con este bebé, que no solo come y viste, que también tiene necesidades espirituales. Que hagan en su agenda, Señor, tiempo para instruir a sus hijos. No son niños con pedigrí para darles todo lo que ellos quieren. Tenemos que darles lo que ellos necesitan y lo que tú nos has dicho que